Buenos días a todos y a todas. Esta mañana iniciamos la mesa número 3, que corresponde al taller Orden Normativo. Tendremos con nosotros la presencia de los profesores y profesoras Lucrecia Enríquez, Eugenia López, María Isabel Monroy, Rafael Diego Fernández, María Pilar Gutiérrez, José Luis Alcáuter y Martín Escobedo. Entiendo que el doctor Ira de Gortari pues no nos podría acompañar esta mañana. Vamos a comenzar con la exposición de la doctora Lucrecia Enríquez, titulada Jueces y diputados en la uniformización de las intendencias en Chile. Doctora Lucrecia, tiene la palabra. Buenos días. Un gran gusto compartir nuestro trabajo una vez más y hacerlo también abierto para todos los que se interesan en toda esta temática del régimen de intendencias en América en el siglo XVIII. Como el tiempo es bastante corto, voy a iniciar de inmediato la lectura también para que sea bien aprovechado de mi exposición. El año pasado ya hablé sobre el documento que ahora voy a profundizar sobre la instrucción de estos jueces diputados aquí en Chile, y ahora quisiera centrarme en un aspecto más específico, que es la uniformización por medio de estos jueces de las intendencias en Chile. Entonces, para comenzar, les presentaré el documento que en el taller Orden Normativo de la Red de Estudio del Régimen de Subdelegados en la América Borbónica, la RERSAB, trabajé en base a las directrices de funcionamiento del taller. Se trata de la instrucción que han de observar los diputados que se nombrasen en el distrito de la jurisdicción del partido de Colchagua para el gobierno y ordenamiento de sus respectivas diputaciones, del 2 de mayo de 1788, elaboradas por la Superintendencia General de Chile para las diputaciones de las dos intendencias establecidas en 1786, la de Santiago y la de Concepción. Están firmadas por Tomás Álvarez de Acevedo, quien era el gobernador presidente de Chile, superintendente general de Real Hacienda y también intendente de Santiago. Aunque habían sido enviadas al intendente de Concepción en 1789, según consta en el documento, no fueron comunicadas a los subdelegados de la intendencia. El documento que analizamos entonces corresponde a las instrucciones para formar las diputaciones del año 1788, pero enviadas recién en 1803 al teniente letrado de la Intendencia de Concepción, para que pueda adoptarse en esta provincia lo dispuesto para los partidos de esta de Santiago y se proceda en ambos con uniformidad acerca de la jurisdicción y funciones de los jueces diputados. Sobre esta uniformidad quisiera reflexionar hoy. Precede en la Real Ordenanza de 1782 al articulado un encabezamiento del rey en el que declara que desde que ascendió al trono procuró uniformar el gobierno. También en el artículo 3 se señala que el superintendente subdelegado contaría con el auxilio de la Junta Superior de Real Hacienda para uniformar el gobierno en cuanto lo permita la diferencia de aquellos pueblos y provincias. Y también el visitador Escobedo explicaba al presidente de Chile, Ambrosio Benavides, desde Lima en 1784, la razón de la plantificación de intendencias en Chile de esta manera. Ya sabe, vuesa señoría, que las piadosas intenciones del rey son de uniformar el gobierno de estos reinos por medio de las intendencias que en todo él deben establecerse.
Las instrucciones para establecer las diputaciones apuntaban a uniformar en las subdelegaciones de las intendencias de Santiago y Concepción la jurisdicción y funciones de los jueces diputados, entre las que destacan la persecución, aprehensión de los vagabundos, holgazanes, malentretenidos y amancebados. Quisiera detenerme en la frase de la Real Ordenanza que recién cité, la del artículo 3, que señala que esta uniformidad del gobierno debía hacerse en la medida que lo permitiera la diferencia de aquellos pueblos y provincias. Me parece clave esta afirmación porque es la que permite entender lo que Rafael Diego nos explicaba en el Congreso del año pasado, el casuismo sistémico aplicado al gobierno. Como señala Víctor Tau, la consideración del caso apuntaba a responder a cada problema en base a la concepción de que el casuismo también era un camino para reformar el gobierno. Sin duda, la creación de los jueces diputados fue una expresión del casuismo en la aplicación de la Real Ordenanza de Intendencias, dado que ésta no preveía la existencia de otros jueces en los partidos que los subdelegados, porque se pensaba que no serían necesarios por la multiplicación de los mismos. Tampoco se contemplaba que hubiera tenientes de subdelegados, aunque, como sabemos, paulatinamente se fueron nombrando tanto en la Nueva España como en el Virreinato del Perú. Voy a abordar ahora dos preguntas relacionadas con el tema. La primera, la aclaración de que los jueces diputados no eran tenientes de subdelegados. Los tenientes, en general, eran auxiliares subalternos de una autoridad superior a la que estaban subordinados en el ejercicio de las facultades en lugares o parajes definidos. Los jueces diputados, en cambio, tenían jurisdicción sobre un territorio o distrito demarcado. Fueron establecidos por la Junta Superior de Real Hacienda, eran nombrados por los intendentes y no tenían la totalidad de las facultades de los subdelegados. La segunda aclaración, que del análisis de las actas de los cabildos queda claro, es que los jueces diputados coexistieron con los alcaldes de la hermandad. Sabemos que en el Virreinato del Río de la Plata se multiplicaron dichos alcaldes para el mundo rural, pero esto no pasó en Chile. La pregunta es, ¿hubo otros jueces semejantes a los jueces diputados chilenos? La respuesta es que sí, pero con otras denominaciones, no con jurisdicción territorial, pero, al igual que los jueces diputados, con facultades específicas para fortalecer la causa de policía de la Real Ordenanza. Por ejemplo, Edberto Acevedo expone los contenidos de una instrucción para los jueces de campo de Santiago del Estero que el intendente García Pizarro dictó en 1791. Se trató de jueces de españoles con facultades para arrestar a los vagos si después de ser amonestados no habían encontrado dónde trabajar. En este punto coinciden con los jueces diputados chilenos que debían perseguir a los vagos, malentretenidos, amancebados. Otro ejemplo lo encontramos en las instrucciones que diera en 1787 Juan del Pino Manrique, gobernador intendente de Potosí, a los alcaldes pedáneos de su jurisdicción, publicadas por María Concepción Gavira, en las que se explica la razón por la cual se establecieron las intendencias y los jueces pedáneos. Se señala que para el bien de sus vasallos, el rey había mandado establecer las intendencias con magistrados de mayor autoridad que los antiguos corregidores, pero como no eran tantos como los que se necesitaban, por las distancias entre las doctrinas, les había concedido la facultad de nombrar alcaldes pedáneos en las que hubiera vecinos españoles. Debían perseguir y aprender a los criminales y malévolos, formar una sumaria y remitirlos a los jueces reales del partido, sin imponer ellos mismos penas. Estaban sujetos a los subdelegados, a quienes debían comunicarles todos los asuntos que trataran. Eran también auxiliares de los cobradores de tributo. También se les encargaba el arreglo de los caminos, la reparación de puentes y la instalación de tambos, detallándose su construcción y arriendo a quienes los debían mantener en buen estado y aseados, de todo lo cual debían dar cuenta al subdelegado.
Valgan estos ejemplos entonces para afirmar que en este nivel de aplicación de la Real Ordenanza, es decir, a nivel local, con el fin de ejecutar la causa de policía, imperó probablemente el casuismo. Creo que el análisis comparativo de la aplicación local de la Real Ordenanza nos permite transitar desde la idea de que la uniformidad se conseguía por medio del establecimiento de un solo régimen de gobierno, a pensar también que incluía los fines a alcanzar por medio del mismo. En este caso, los jueces diputados, los jueces de españoles, los jueces pedáneos de las provincias mencionadas, fueron creados para garantizar la ejecución de la causa de policía en aspectos específicos de su aplicación a nivel local. En ello radicaría entonces su uniformidad. Es de esperar que aparezcan más instrucciones que nos permitan extender estas conclusiones a otras provincias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora con la doctora Eugenia López con el tema La instrucción de José Ortiz, primer intendente de San Salvador, 1786. Doctora López tiene la palabra. Voy a presentar unas imágenes nada más para colocar la normativa de la que voy a hablar. Bien, gracias. Se ve. Bueno, muy bien, voy a comenzar por el corto tiempo que tenemos. Lo que presentamos, lo presento yo y lo estamos trabajando con Sajid Herrera también, es el análisis de una normativa local, como Lucrecia también está trabajando, que se redactó al inicio de la implantación del régimen de intendencias en la Intendencia de San Salvador. Y bueno, el objeto de esta normativa, el carácter que se le dio fue una normativa general, con el objeto efectivamente de uniformar a los pueblos de indios, de ladinos y de mulatos, de castas, en todo su forma de vida, sobre todo privilegiando la realización del buen gobierno económico y hacer a esta población, a los indígenas, productivos, ¿verdad? Bueno, esta normativa es una instrucción para gobernadores de indios. Como ven en la pantalla, a lo que hemos tenido acceso, Sajid y yo, es a una copia que hemos encontrado en el CIESAS de Chiapas y en las colecciones especiales de la biblioteca de la UCA. Suponemos que ambas son dos copias distintas, no son exactamente el mismo documento. Suponemos que la de CIESAS es la que pudiera estar en el archivo histórico de Chiapas y esta que está en la UCA pudiera ser alguna copia que se encuentra, o la original que se encuentra en el Archivo General de Centroamérica. Pero por la pandemia ya no pudimos ir a buscar el documento que se encuentra en el Archivo General de Centroamérica. En realidad es es un documento que muy pocos historiadores han utilizado. De hecho, en concreto, solamente Sajid y yo los hemos utilizado en algunos trabajos que hemos hecho. Sajid lo ha utilizado en un artículo que trabajó sobre el origen y la formación de la Intendencia de San Salvador, y en mi caso yo la utilicé y me ha sido muy útil para recrear las transformaciones que tuvieron en el régimen de intendencias los pueblos de indios, de ladinos y de mulatos.
Bueno, entonces, bueno, como decíamos, esta normativa fue producida por el primer intendente de San Salvador, el oidor José de Ortiz. Sobre la base, él decía, bueno, se había retomado alguna legislación anterior y sobre todo las ordenanzas de intendencias que llegaron en el 785-86 a la intendencia, que eran las de Río de la Plata. Él plantea, bueno, que sobre la base de lo dictado de las ordenanzas de Río de la Plata va a recrear, va a producir toda una serie de normativas para la intendencia. Y bueno, en este marco se produce esta normativa que no solo es una, bueno, esta es una general, pero además hace otras más para los pueblos de indios y de ladinos. Esta, por ejemplo, es una a la que llamó instrucción a que deben arreglarse los jueces comisionados y los subdelegados en la numeración de los indios. Estas dos normativas las hizo simultáneamente. Y bueno, el objeto de la normativa que estamos analizando, de la instrucción que estamos analizando, el objetivo era delimitar las atribuciones de los gobernadores de indios en los pueblos y gobernadores de indios o comisionados. Es una instrucción en realidad dirigida para los subdelegados y bueno, los subdelegados deberían de instruir a los gobernadores. Pero también la norma bueno, se distribuyó en los pueblos, se distribuyó a los gobernadores de indios y a los comisionados para que se entregara, debía entregarse una copia a los cabildos y esta copia a los cabildos debía ser leída en los cabildos abiertos. Esta era, digamos, él planteó una metodología para la difusión de esta normativa para que empezara a ejecutarse. Como vemos, entonces fueron los gobernadores de indios los que y los comisionados para los pueblos de ladinos y de mulatos y de castas los encargados de, digamos, de ejecutar esta. En la intendencia de San Salvador, bueno, tampoco hubieron tenientes de subdelegados. El subdelegado entonces tomó para los pueblos como sus auxiliares a los gobernadores de indios y a los comisionados en el caso de los pueblos pedanes, en los pueblos de ladinos y de castas. El gobernador de indio era una figura que ya había sido eliminada, pero con la renovación que está haciendo del gobierno el régimen de intendencias, se volvió a revivir la figura para utilizarlo como un auxiliar de los subdelegados para garantizar el buen gobierno de los pueblos y garantizar la ejecución de todas las normativas que se estaban implementando. Hay que advertir también que la primera intendencia que se crea en la audiencia de Guatemala es la de San Salvador. Esta intendencia tenía una especial importancia para las autoridades de la audiencia y para la ciudad de Guatemala, precisamente porque era la intendencia que tenía la más rica producción del añil. De tal manera que el interés bueno, fue, digamos, fue muy importante el implementar inicialmente en la provincia de San Salvador el régimen de intendencias. Entonces, bueno, desde el punto de vista económico, era San Salvador la que tenía esta vital importancia. Entonces, bueno, decía, ¿por qué José Ortiz de la Peña
que es un oidor, va a ser el primer intendente de San Salvador, siendo un oidor cuando, bueno, eran militares los que tenían originalmente ocupar estos puestos. Ortiz de la Peña tiene una particularidad, puesto que este oidor, unos años antes, había hecho un diagnóstico de la provincia de San Salvador, y este diagnóstico era especialmente para analizar la situación económica de la provincia. Es decir, bueno, era la provincia que estaba dando mayor producción añilera, pero hacía falta intervenir porque, bueno, los hacendados, los cosecheros, se quejaban de poca mano de obra en sus haciendas para trabajar los cultivos. Entonces, bueno, este diagnóstico va a ser importante para el oidor, porque, bueno, esto le permitió haber hecho este balance, haber hecho una visita a la provincia de San Salvador por todos sus rumbos, le permitió tener un conocimiento muy cercano de la provincia, y esta es de las razones por las cuales él va entonces a asumir la intendencia. Entonces, siendo oidor, siendo abogado, la preocupación mayor que va a tener es precisamente normar, ¿verdad? Y él mismo en el diagnóstico de hacía un par de años había recomendado precisamente que se necesitaba regular más el trabajo de los indios, el repartimiento de ellos a las haciendas. Y, bueno, había hecho no solo un diagnóstico económico, sino también toda esta problemática que tenía la provincia, los niveles de pobreza, los niveles de desorden de la población, debido al gran auge del añil. Muchos indios se salían de los pueblos, era numerosa la población que se salía de los pueblos, y luego, bueno, migrar la audiencia a la Intendencia de San Salvador, ladinos, indígenas, castas, de tal manera que hay una numerosa población en la Intendencia de la cual no se tiene control, de la cual muchos viven en la vagancia, son malhechores, decía, y había que arreglar eso. De tal manera que él conoce muy bien toda esta situación, y va precisamente sobre esa base va a efectuar va a producir esta normativa. ¿Cuál es la Eugenia, estructura? 10 minutos. Ya tengo 10 minutos. Me falta, sí. podría perder unos 2 minutos. Pero Bueno, si no, perfecto. lo dejo hasta acá. O si no, lo dejo hasta acá también para cumplir. A lo mejor en las preguntas. Gracias. Ahora las preguntas sí se puede desarrollar. Gracias. Sí. Gracias, doctora Eugenia. Seguimos con la doctora María Isabel Monroy, con su presentación titulada Ordenanzas de la ciudad de San Luis Potosí, 1796 y 1806. Doctora Monroy tiene la palabra. La verdad son dos documentos que consideré que eran muy importantes de presentar en este taller por lo siguiente. La primera, la ordenanza de la división de la muy noble ciudad de San Luis Potosí en cuarteles, creación de los alcaldes de ellos y reglas de su gobierno, dada y mandada a observar por el excelentísimo señor Marqués de Branciforte, es en realidad el primer ordenamiento que tenemos para la ciudad como ordenanza. Hay bandos de buen gobierno del cual Graciela ya ha hablado, pero como ordenanza, aunque es para la división de cuarteles, es lo primero que tenemos. El título de ciudad que se le dio a San Luis Potosí se le dio en el año 1655
fue confirmado en 56 por el virrey y en 58 por el rey, y ahí se ordenó que se hicieran las ordenanzas conforme a las de la ciudad de Puebla. Sin embargo, esas ordenanzas se lograron hacer hasta 1806 y ese es el segundo documento que estoy presentando. Entonces, me voy a centrar en este primero de 1796 pues nada más exclusivamente por el orden cronológico, porque en orden de importancia tendría que ser primero la otra, pero por orden cronológico. Bueno, en octubre de 1794 el marqués de Branciforte dio una orden al intendente para que se dividiera la ciudad en cuarteles o barrios. Para la Ciudad de México, este ordenamiento fue aprobado por cédula real el 22 de julio de 1786. Y lo que a mí me llama mucho la atención, bueno, lo que me llamó mucho la atención al principio es que esta ordenanza va acompañada de un plano de la ciudad, pero el plano de la ciudad es de diciembre de 1794 y ese plano fue hecho por el capitán de milicia Manuel Pascual de Burgoa. A la hora de revisar la documentación, resulta que este plano efectivamente es el que acompaña la ordenanza publicada en 1796 y es el intendente Díaz de Salcedo el que propone la ordenanza en diciembre de 1794 y la acompaña con el plan. Dice que en la ciudad de San Luis Potosí no hay ningún agrimensor, no hay ningún ingeniero ni ningún arquitecto que pudiera haber hecho el plano, pero que lo hace el capitán de milicia Manuel Pascual de Burgoa y acompaña la ordenanza. Entonces, aparentemente estamos hablando como de documentos elaborados en distinta época, pero en realidad todos son elaborados al mismo tiempo, el plano y la ordenanza. Bueno, la ciudad se dividió en 4 cuarteles principales y cada uno compuesto de 2 menores. Esta ordenanza nos permite conocer primero la nomenclatura de la ciudad, segundo, quiénes son los principales vecinos, y el motivo de esta ordenanza es la división de la ciudad para la pronta y expedita administración de justicia y a poner en el mayor orden posible el gobierno político y económico de la ciudad. Entonces, esto ya está dando como una idea clara de por qué se divide la ciudad en cuarteles. Esta ordenanza consta de 40 artículos y entre estos 40 artículos tenemos que los alcaldes de barrio, que son los que van a estar a cargo de cada uno de los cuarteles, son cargos honoríficos, usaban uniforme, tenían fuero pasivo y se elegían el 1 de diciembre del segundo año. Ellos estaban auxiliados por escribanos, por alguaciles y tenían que cuidar un poquito el orden de la ciudad. Y las causas del desorden en la ciudad las especifican muy bien, es la música en la calle, la embriaguez y los juegos. Pero también estos alcaldes de barrio tenían que tener en cuenta las diferencias escandalosas entre familias y aplacar a las familias, o sea, calmarlas. Tenían que contener el contrabando, debían de llevar libros específicos donde registraran no solamente las calles y los números de las casas, sino que tenían que hacer un padrón de los habitantes de cada uno de sus cuarteles. Tenían que cuidar que cada uno de los vecinos que hiciera una mudanza notificara oportunamente al alcalde de barrio que se iba a mudar, a dónde se iba a mudar y cuándo se iba a mudar. También tenían cuidado, por ejemplo, en que los sirvientes domésticos, cuando terminaran su servicio con una familia o con un patrón, recibieran la notificación de que se daba por terminado su servicio. Pero por otro lado, estos alcaldes también se les reconoce como padres políticos de la porción del pueblo que se les encomienda. Y como padres políticos de la porción del pueblo que se les encomienda, se tienen que encargar de los enfermos pobres, de los niños huérfanos, de la promoción de la industria para que tanto los varones como las doncellas tengan en qué trabajar.
Por supuesto, tienen que vigilar que no haya holgazanes y aquí ya se enuncia la práctica continua que hay de no trabajar los lunes. Entonces también se les pide a los alcaldes de barrio que busquen que no haya esta falta los lunes. Por supuesto, que impidan la presencia de vagos, borrachos y jugadores. Se les encarga el aseo y limpieza de las calles, que no se tire agua en las calles antes del toque de queda, ni limpia ni sucia, que se designen lugares para los basureros públicos y comunes, que no se mezclen con las funciones de los regidores y que los solares vacíos queden cercados. Esto es, vamos a decir, en resumidísimas cuentas de lo que trata esta primera ordenanza de la división de la ciudad de San Luis Potosí. Se propuso el 15 de diciembre de 1794, fue aprobada el 23 de diciembre de 1795 y publicada en 1796. De esta ordenanza se publicó en 1796 y en 2001 se hizo otra publicación. El ayuntamiento hizo otra publicación, fueron 1000 ejemplares que corrieron nada más en los círculos políticos. No existe esta publicación, no hay conocimiento de esta publicación en las bibliotecas ni en los círculos académicos y por supuesto los trabajos que se han hecho sobre la ciudad de San Luis Potosí para esta época ni siquiera contemplan esta ordenanza. El impreso se encuentra en el AGN en el ramo de bandos. Y curiosamente, en ese mismo ramo de bandos se encuentran también las ordenanzas de los alcaldes de barrio de Valladolid, de Oaxaca y de Puebla, todos en 1795 y los de Querétaro en 1796. Y yo no he escuchado que en este seminario se haya abordado ninguno de ellos, pero bueno, se los dejo por si alguno de ustedes les interesa. La otra, que es la ordenanza de la ciudad, la ordenanza de la ciudad tiene 137 artículos y se publica hasta 1806, a pesar de que desde mediados del siglo XVII se solicitó que se hicieran las ordenanzas de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad de Puebla. Sabemos que en el año de 1656 hubo una comisión del ayuntamiento recién fundado de San Luis Potosí que fue a la ciudad de Puebla para tratar de revisar estas ordenanzas y poder elaborar unas propias para la ciudad de San Luis Potosí, pero esto no fue posible sino hasta el año de 1805 que el regidor Juan Manuel de Vildósola las prepara y fueron aprobadas a finales de 1805 y publicadas en 1806. Estas ordenanzas constan de 137 artículos y en estos 137 artículos está especificado cuáles son las funciones del ayuntamiento, cómo debe de establecerse este ayuntamiento, cuántos regidores debe de tener, cuáles son los regidores honorarios y cuáles son los oficios de los que se debe de encargar este ayuntamiento. Y lo que es muy cierto es que al final de estas ordenanzas viene la tabla de las fiestas de la ciudad. Y las fiestas son fiestas fijas y fiestas movibles. Unas son fiestas de carácter religioso, otras son fiestas de carácter civil y ocupan una buena cantidad del tiempo del propio ayuntamiento. Ahora, es muy interesante observar que cuando se establece el ayuntamiento, en 1655, 1656, existe un conflicto muy fuerte con el alcalde mayor por el establecimiento del ayuntamiento. Y posteriormente el ayuntamiento va a tener conflictos de autoridad tanto con el intendente como con la Diputación Provincial, porque son otros cuerpos de gobierno donde siente que hay competencia en su autoridad. Bueno, estoy prácticamente sobre los 10 minutos y lo único que quisiera mencionar aquí es lo siguiente, porque esto sí es importante, bueno, me parece importante por lo que se ha dicho después. En estas ordenanzas se establecen ya los procuradores de pobres, los protectores de los pueblos y los abogados de pobres como una facultad de los ayuntamientos virreinales. Esto en el siglo XIX fue extrapolado y se considera una aportación
muy importante de los liberales a las funciones de los ayuntamientos a mediados del siglo XIX, cuando es una atribución que se establece desde la época virreinal. Aquí dejaría yo mi exposición de 10 minutos sobre estos ayuntamientos. Este documento se encuentra la publicación en el ramo de ayuntamientos del Archivo General de la Nación. Fue publicado en 1806, de nueva cuenta se hizo una publicación en 1954 y desde 1954, que se hicieron 250 ejemplares, no se ha vuelto a publicar el documento, por lo cual a mí me parece que es fundamental porque es un documento básico para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Aquí dejaría yo mi intervención. Muchas gracias, Agil. No, gracias a usted, doctor Isabel Monroy. Pasamos ahora con el doctor Rafael Diego Fernández, la doctora María Pilar Gutiérrez. El título de su trabajo es Providencias Económicas y de Buen Gobierno, Nueva Galicia, 1792-1802. Bienvenidos y bienvenidas, tienen la palabra. Les comparto el documento. Bien ha dicho Sajid. Bueno, primero muchísimas gracias a los organizadores. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo los avances de estos trabajos que estamos haciendo en el taller de orden normativo Rafael y yo. Como ustedes saben, nuestro trabajo para aquí está basado en un informe de buen gobierno de dos intendentes, Jacobo Ugarte Loyola y Fernando Abascal. Estos informes de providencias económicas son resultado de una real cédula en la que se les pedía a a los intendentes que a final de año, en el último correo del año, todos los años tenían que mandar un informe de estas providencias, así se llaman providencias, que eran así como órdenes que ellos habían dado, que los intendentes habían dado para la aplicación de la ordenanza de intendentes, y por ser medidas que no tenían que ir con un orden normativo formal, pues no habían sido, la corona no había sido informada. Entonces, para tener este control constante de lo que se estaba haciendo en las intendencias, pues se pedía que nuestra real cédula que se enviaran, como digo, repito, en el último correo del año, estas providencias de buen gobierno. Entonces, como ven, nosotros prácticamente tenemos terminado este documento. Queríamos presentarlo aquí para que nos den una retro, pero pues nos queda muy poquito, ¿no? No lo hemos cerrado precisamente para eso, para que nos pudieran dar retroalimentación. Como ven, en el índice aquí ven, hay una primera parte que es un estudio introductorio en el que en el número 1 estamos dando la información de lo que les he dicho en este momento, ¿no? De dónde son estos informes, cómo se generan, cuál es el origen y qué contienen, ¿no? En un segundo apartado hablamos de cómo se inserta, es un apartado más teórico, cómo se inserta estas providencias dentro de lo que es el aparato de gobierno en tiempo de los Borbones, para construir este orden imperial. En el tercer apartado hacemos una reconstrucción. Hemos hecho una reconstrucción de cuáles han sido las publicaciones a lo largo del tiempo de estos informes, ¿no? Hemos identificado varias publicaciones en 1800, en el siglo XX también, pero señalamos que estos informes nunca han sido
presentados de forma completa, ¿no? Sino que han sido publicados de forma fragmentaria, y lo que nosotros presentamos aquí es estos informes dentro de un expediente, lo que es un expediente que consideramos era un documento que estaba en el archivo de la Intendencia y que hoy en día, por razones del azar, forma parte de una colección privada. No está en ningún archivo, es una colección privada. Entonces, el poder publicar estos documentos permite precisamente poner a disposición del investigador un documento que está oculto, ¿no? Digamos, oculto en el sentido que no está a disposición del investigador, del público en general, y que forma parte de lo que es un archivo privado, ¿sí? En el cuarto apartado hicimos el índice de los documentos, lo que decía también Rafael, que eso ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿no? El tener que ver dentro del documento estas distintas partes y que no se haga engrudo, ¿no? Porque de repente el documento es complejo y nosotros tenemos que identificar las distintas partes que tiene el documento para hacerlo ágil y sobre todo para que a un golpe de vista podamos ver o identificar cómo estas distintas partes de las que se compone el documento. En un quinto apartado hablamos de estos dos intendentes, Jacobo Ugarte y José Abascal y Souza. Bueno, que Jacobo Ugarte fue el primer, podemos decir que es el segundo intendente, después de Villaurrutia, pero realmente es el primer intendente con el perfil que tienen los intendentes, militar y ejecutor, porque Villaurrutia pues es un intendente criollo, con muchos intereses a nivel local, a nivel de la Nueva España, y cuando llega a la Intendencia de Guadalajara, cuando es nombrado, pues era muy mayor y él no puede hacer muchas de las obligaciones de la ordenanza de intendentes. Entonces prácticamente es Jacobo Ugarte el primer intendente, podríamos decir, el que viene a aplicar pues, la ordenanza, y además a él se le debe la primera visita a la intendencia completa y la publicación, la realización y el levantamiento del plano de la Intendencia de Guadalajara. Y bueno, José Abascal y Souza, su proyección mayor es como virrey del Perú. Posteriormente, después de Guadalajara, llega a ser virrey del Perú. Entonces, bueno, no hay más que hablar de José Abascal y Souza. Y luego, en punto 6, tenemos la relación de providencia y de potestad normativa de los intendentes, donde dentro del documento hemos identificado con artículos de la Real Ordenanza estas relaciones, es decir, estas providencias. Hemos buscado el respaldo dentro de la ordenanza de intendente. Y luego una conclusión que hicimos. La segunda parte es el documento, aquí lo vamos a ver, y luego la tercera parte hemos metido anexos. Ahí hemos metido las notas del documento porque veíamos que si las poníamos en el mismo documento se quedaba muy, muy sucio el documento, como que no tenía esa visibilidad. Luego el mapa de la intendencia y la bibliografía. Entonces, bueno, pues voy a pasar, si les parece, la primera parte. Aquí es el historial introductorio, aquí tenemos marcado todavía con marcador cuestiones que tenemos que revisar, pero como ya ven, ya prácticamente el trabajo está muy cerrado. Hay que decir también que, bueno, pues que nos hemos dado a la tarea de cerrarlo ya, como que, pero ven, hay cuestiones, pero que ya encima. Aquí están los intendentes, las relaciones, como ven, es el tema abordado en cada uno de los informes, y luego la normatividad aludida. Y tenemos la conclusión. La segunda parte es el informe. Ven, entre corchetes hemos ido identificando cada una de las partes del documento, ¿sí? Aquí lo tenemos. Aquí está el documento. Lo que está marcado pues, son los elementos que consideramos que tenía que ir como notas aquí de página. Nos las metimos aquí y aquí tenemos esta tabla que tenemos que trabajarla todavía. Tenemos que hacerla muchísimo más amable, porque está todavía en un esqueleto. Estas notas a pie de página, como ven, son muchísimas las notas. Hay algunas que todavía no las hemos construido, pero ahí están. Pero si las metíamos en el documento, pues como que el documento iba a quedar muy, muy pesado.
Aquí está el mapa coreográfico de la Intendencia de Guadalajara, que es un mapa hermoso, la verdad que es hermoso, y hay mucho que decir sobre este mapa, no se ha trabajado para nada, y es el primer mapa de la Intendencia de Guadalajara. Aquí están todas las subdelegaciones, y es un mapa que se construye después de la visita de Melinda desde 1790. Y 3, ya hemos identificado al ingeniero militar que hace este mapa, y ya lo hemos identificado que es el mismo ingeniero militar que hace un mapa en provincias internas. Entonces, bueno, y aquí está la bibliografía, ¿sí? Entonces, bueno, esto es nuestro tema, ¿sí? La dejo de compartir y creo que me he ajustado muy rápido, no sé si ha sido rápido, pero creo ajustarme al tiempo. Pasamos ahora con el doctor José Luis Alcáuter y el doctor Martín Escobedo. El título de su trabajo, Bandos de Buen Gobierno de Chalco. Tiene la palabra. Bienvenidos. Déjenme compartirles rápido una pequeña presentación. Bueno, como ustedes saben, la presentación radica o gira en torno a un bando de buen gobierno o una serie de bandos de buen gobierno que el subdelegado Manuel Antonio Fernández y Flores elaboró para Chalco a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que fueron de tan buen, digamos, o le parecieron tan bien al intendente, que consultó a la Real Audiencia de México para ver si podía extenderlos a toda la intendencia. Entonces, eso derivó una serie, digamos, como de documentos, que básicamente son estos. Digo un poco nada más para seguir el curso rápido así del documento. Se hicieron varias consultas, por supuesto, se hicieron varios dictámenes, tanto por el fiscal como por algunos abogados. Y la conclusión final, mejor dicho, al final, la conclusión fue que no se podían aplicar de manera general a toda la intendencia, dado que no se podían generalizar, y además por su contenido, obviamente, ¿no? Porque en su contenido el intendente, convencido de la Ilustración, pues señalaba una serie de reformas, tanto de organización a través de reglas de su territorio, pero también como una serie, digamos, de multas o de reglas para poder, digamos, constreñir a los pobladores, ¿no? Que en su mayoría, pues, eran pueblos de indios en Chalco. Entonces, un poco volviendo a la diapositiva anterior, la importancia que tenía Chalco, el lugar que tenía Chalco, digamos, era esta subdelegación, aquí muy cercana a México, como ustedes saben, y como es relatado en algunos libros. La importancia que tenía además radicaba en la gran cantidad de comercio que había gracias a los canales que tenía Chalco. Y obviamente esto pues, lo hacía todavía más interesante como subdelegación. Y entonces el intendente, el subdelegado tenía como una intención muy amplia, digamos, como pues, de establecer reglas de policía, ¿no? Entonces, el documento para nosotros, bueno, Chalco estaría aquí en esta parte, en la parte baja del mapa que está a la izquierda. Del lado derecho está ahí las inmediaciones de Chalco, alrededor de una parte que en este momento y sería, digamos, vecino de Xochimilco, ¿no? Del otro lado del lago. La importancia que para nosotros también tiene esto es que la normativa que se crea a partir de este bando de buen gobierno, o sea, tiene muchas implicaciones para la reforma de intendentes. ¿Por qué? Porque el subdelegado básicamente se impulsa o se basa a partir de una serie de facultades que establece la causa de policía. Y a partir de ello considera que tiene facultades para emitir este tipo de resoluciones, lo cual, según la doctrina y según lo que la historiografía nos ha enseñado, es
pues totalmente inexacto, ¿no? Porque en sí la figura de bando, se empieza a generalizar a finales del siglo XVIII, ya a principios del XIX, como la emisión, digamos, de órdenes públicas, es la manera, digamos, en que la podemos encontrar usada principalmente, pero que además está, digamos, un poco constreñida para personas que tengan capacidades de gobierno político, como podrían haber sido gobernadores, en este caso ya intendentes, virreyes, y no así para los subdelegados. Los subdelegados y en ese nivel de gobierno, alcaldes mayores, incluso los cabildos, tenían algunas facultades para regular algunas cosas según la doctrina de la época, y las facultades de delitos, aunque se comenzó a generalizar, si vemos nosotros en los archivos, se comienza a generalizar para esa época que se emiten algunos bandos de buen gobierno por alcaldes ordinarios, digo, por alcaldes mayores, e incluso por cabildos, pero se refiere propiamente a la forma de publicidad a la orden, ¿no? Y en este caso, la riqueza de este conjunto de normas que da el intendente, que es de subdelegado, pues uno, contravienen el uso corriente de la época de quién debe de emitir un mando, y dos, se amplía, o mejor dicho, se convierte en todo un acto legislativo algunas facultades que O de los nervios. Por aquí, la Real Ordenanza de Intendentes, ¿no? Entonces, básicamente estos son los documentos que tenemos en análisis, el Bando General de Buen Gobierno, que tiene una serie de reglas muy amplias que, como Martín comentábamos, que realmente constituye un análisis antropológico sobre los usos locales y obviamente sobre las intenciones de la población, que no las inventa el subdelegado. En muchas partes cita las leyes de Indias, en muchas otras partes cita instrucciones. Es decir, es todo un acto, digamos, de recopilación, ¿no? El que realiza él, ¿no? Y entre esos, pues podemos ver que las instrucciones principales son las instrucciones para maestros de primeras letras, los reglamentos de mesones, la instrucción para el arreglo de plazas y mercados, el reglamento de canoas, y el de temazcales y baños, ¿no? Y además incluye, y es además también una parte muy interesante, la instrucción de gobernadores, alcaldes y demás oficiales de repúblicas de indios, es decir, el subdelegado se aventura a establecer las reglas de la administración de justicia local, refiriéndome a la justicia indígena, ¿no? Lo cual también es muy innovador y pues muy aventurado, ¿no? El resultado final es que no lo pueden aplicar de manera general, pero se le da una licencia para aplicarlo en su jurisdicción, ¿no? Bueno, lo quiero dejar el uso de la voz a Martín para que, si en este minuto que queda quiere comentar algo sobre las instrucciones particulares. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todas y a todos. Sí, muy rápidamente, miren, nada más comentarles que a estas alturas todos los talleres ya registran avances muy significativos, entonces es importante que cada uno de nosotros vaya viendo cómo va a organizar el trabajo, ya que todos sabemos que la idea es publicar todos nuestros estudios en esta colección crítica documental. Entonces, justamente, cuando platicamos José Luis y yo y nos hemos estado poniendo de acuerdo sobre cómo vamos a presentar el trabajo, llegamos a la conclusión de que la estructura del mismo tendría que contemplar necesariamente una parte donde se explique la especificidad de Chalco, es decir, donde se den a conocer las características físicas de esta región, pero también un elemento fundamental sería seguirle la pista a este subdelegado, porque nos estamos encontrando a un subdelegado fuera de serie, en el sentido de que por el reglamento, las instrucciones y además este bando general, el subdelegado
es una persona pragmática, es una persona moderna y además muy letrado. Entonces, nosotros ya nos pusimos de acuerdo sobre la estructura de nuestro trabajo y estamos avanzando. Eso es lo que yo quisiera decirles de manera muy general. También, bueno, resaltar la riqueza de estos tres tipos de documentos normativos. En nuestro estudio también vamos a dar a conocer con base en diferentes fuentes qué es un bando, qué es un reglamento y qué es una instrucción. Y entonces nosotros encontramos en realidad muchas vetas que vamos a intentar explorar en un estudio introductorio. Eso es lo que yo les quisiera decir así de manera muy general. Las instrucciones y los reglamentos particulares son riquísimos y estamos tratando de hacer un estudio por cada uno de ellos. Ya vamos avanzando y esperemos tener el documento terminado pues ya próximamente. Sería todo y sobre todo para constreñirme al tiempo, pues, de nuestra parte, hasta aquí dejamos nuestra participación por un momento y si hay algunas observaciones, algunas preguntas, pues las dejamos para este espacio general. Gracias. Doctor Martín, ¿no?, por su presentación. Agradezco a todos, ¿no?, justamente por valorar el tema del tiempo. Lo que hemos logrado ver es que los trabajos se van perfilando, los avances llevan muy buen camino, sin lugar a dudas, pues se podrá obtener un muy buen trabajo, ¿no?, un buen aporte sobre esto del normativo en la América borbónica. Abrimos el espacio entonces para preguntas, comentarios y también si ustedes pues tuvieran a bien querer profundizar o recalcar algún punto que sientan que quedó en el tapete, ¿no? Abrimos entonces el espacio para ello. Yo no quisiera agregar nada en especial a lo expuesto, simplemente, bueno, quizá recalcar que estos jueces diputados tenían como tarea específica la persecución de estos vagos, mal entretenidos, amancebados, y que en las ponencias anteriores sobre el tema que he presentado hice hincapié en que era esta persecución era una medida que la legislación de la monarquía había tomado desde los siglos anteriores y que con la llegada de los Borbones y la implantación de las intendencias en España y luego extendidas a América, formó parte de la causa de policía de los intendentes, saliendo entonces del área específica de las justicias locales, sobre todo de los cabildos. Entonces, creo que es un tema bien importante de nuestra temática y por lo que he escuchado también en diferentes instrucciones que se han comentado o que se van a trabajar, seguramente vamos a poder profundizar en este concepto de la uniformidad a nivel más local. Entonces creo que es importante para poder discutir más la aplicación y las circunstancias concretas en que la Real Ordenanza se aplicó a cada lugar. Simplemente eso. Gracias. Sí, decía que yo sí me faltó algo que exponer, pero quiero agregar primero con relación a lo que decía Lucrecia, que, bueno, tanto ella como Sajid y yo hemos estado trabajando una instrucción local y tenemos muchos elementos en común. Esto, el tema de la uniformidad, pero también, digamos, la aplicación de la nueva idea de administración, de gobierno, también va a ser importante la racionalización que quieren aplicar
la política de policía, que también está en el centro de todo esto. Creo que todo esto viene siendo algo en común y que bueno, que tiene que ver cuál era la idea con relación, digamos, a la población indígena, a la población ladina y de castas. Yo decía aquí, recalcamos mucho, bueno, lo de la uniformidad de estos pueblos, es decir, tanto pueblos de ladinos como de castas, a lo que se les va a llevar es al régimen de República de Indios, y lo que se está haciendo es fortaleciendo precisamente este régimen de República de Indios en estos pueblos. Creo que eso viene siendo bien importante porque, bueno, esto, como mencionaba Luis Alcáuter, están imbuidos en el manto de la ilustración, pero bueno, pero para profundizar, digamos, el antiguo régimen. Y esto creo que es importante, digamos, en lo que hemos estado observando en estas normativas locales. También decir que bueno, que en efecto se trató de aplicar más el sistema que la casuística, pero se impone la casuística. Y luego también decir que estas normativas intentaron regular de una manera rígidamente disciplinada y que, bueno, se desborda la población, ¿verdad? Es decir, en el efecto podríamos pensar que no fue completo. Yo he estado, bueno, en mi tesis doctoral yo observé cómo los pueblos sí, en efecto, se están organizando, todos los de ladinos, castas y pueblos de indios bajo el mismo régimen, pero los rebasa la realidad, las problemáticas sociales de migración y de descontrol de la población va a ser un hecho permanente en la intendencia. Entonces, bueno, fueron efectivos no completamente, podríamos decir. Y bueno, solo referirme a que una parte del ensayo, bueno, yo creo que, bueno, una parte del ensayo es la estructura de la instrucción, y es bien importante señalar que su estructura tiene contenido precisamente 6 secciones: la del gobierno espiritual, la de que va a ser importante también, los curas van a cumplir un papel importante en la aplicación de esta normativa, regulan el funcionamiento de las escuelas de primeras letras, van a regular el fomento de la economía, que es un rubro importante en la normativa, las costumbres y los hábitos, las y bueno, el delito y el delito y los castigos. Entonces, en verdad es una normativa global. Y bueno, la importancia que tiene, solo para terminar, también yo creo que es un texto, es un documento importante en esta cuando inicia el régimen de intendencias. Es decir, va a ser importante para la aplicación de este régimen, no solo en Intendencia de San Salvador, porque también se envía a Chiapas. Es cierto que sabemos que Saavedra, el intendente de Chiapas, la rechaza, pero habría que estudiar más si al final de cuentas la aplicaron. Porque en Honduras estuve en el Congreso Centroamericano de este año, pude conversar con colegas hondureños y me decían que también han visto una normativa similar, casi copia, pero un tanto adaptada para el caso de Honduras. Bueno, nada más quiero con eso. Que la normativa que estoy presentando es sumamente compleja, por un lado, común a otras ciudades del imperio, de la monarquía, y que esto nos ayuda como a perfilar muy claramente este orden normativo que aparentemente es tan disímbolo, pero a fin de cuentas viene obedeciendo a una estructura y a una idea de orden muy particular y que permea por todo el imperio español. Es lo único que yo quisiera añadir. Yo les diría que a nosotros nos interesó mucho estas provisiones económicas y de buen gobierno
Bueno, una porque son la radiografía de la provincia, ¿no? De la Intendencia de Guadalajara. Entonces es muy interesante. Y en dos momentos, a principios de la década de los 90 y a principios del siglo XIX, por dos intendentes dos militares de una enorme trayectoria. El primero, Jacobo García Loyola, había sido comandante general de provincias internas, era un militar en toda forma, ¿no? Y luego, pues Abascal, ya sabemos el papel que jugó Abascal en la etapa de la crisis constitucional como virrey del Perú. Entonces son dos personajazos, entonces los personajes son muy interesantes. El caso de Guadalajara, pues es muy interesante porque una primera cuestión que tuvimos que profundizar era el concepto mismo de providencias económicas y de buen gobierno, que eran dentro del contexto jurídico de la época, ¿no? Ese era un tema a seguir. Otra cosa que nos dimos cuenta, ya un poco avanzado el trabajo, ya cuando profundizamos más, es que en realidad no se lo estaban dirigiendo a ellos en calidad de intendentes, sino en calidad de presidentes de las audiencias. Entonces dan cuenta de su audiencia, pero dan cuenta de un contexto más amplio. Y nosotros, como queríamos compartirlo con el resto de RERSA, uno para los colegas que están en donde había audiencias, como en el caso de Guatemala y en el caso de Chile, pues llamarles la atención que esta era una real orden del rey pidiéndole a todos los presidentes de las audiencias a partir de 1792 que mandaran estas providencias económicas y de buen gobierno. Entonces, para Sajid y para Eugenia y para los colegas de Chiapas también y para Lucrecia, pues tratar de identificar, es muy probable que en los archivos, ya sea en el de Indias o en los archivos nacionales o en el de Guatemala, se encuentren algo así, y entonces es una documentación increíble porque pues da cuenta, es una radiografía y un diagnóstico de toda la región. Entonces, por ese lado, lo que quisimos compartir, nosotros tenemos la sospecha de que muy probablemente se hizo extensiva a los intendentes y que en las intendencias también acabaron los intendentes rindiendo estas providencias económicas y de buen gobierno. Esto es también para que estén atentos en los archivos, si aparece algo en el AGN o en alguna cosa, puede ser muy interesante. También nos interesó mucho porque refleja mucho como lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? Que con la implantación del régimen de intendencia se crea realmente un aparato de gobierno provincial, y eso para la etapa de la independencia, esta consolidación provincial de estas regiones con instituciones tan sólidas, tan ágiles, como que surge en este momento. Y muchas de las cosas, como decía Isabel ahora, que muchas de las cosas que pasan en el siglo XIX en San Luis Potosí y en toda América, digamos, unen sus raíces en esta etapa de las reformas borbónicas y de la implantación del régimen de intendencias. Entonces, pues sí, como que en las conclusiones al trabajo tratamos de subrayar eso, como muchas de las cuestiones que atribuimos al sistema de gobierno ya de la etapa nacional, ¿no? De la sistematización, organización, las provincias, el gobierno a partir de leyes, la organización de archivos, y un montón de cosas, en realidad vienen claramente de la etapa de las reformas borbónicas. Y otro tema que nos permitió abordar fue el de las tensiones que se crean entre estas provincias y el centro en México, el virrey y la Junta Superior de Real Hacienda, porque con los cambios y las reformas que se introducen a las ordenanzas de intendente, pues empiezan a cambiar las reglas del juego. Entonces estos militares como Jacobo Ugarte, que son gente de mucho carácter, mucha personalidad, pues no están dispuestos a estar aguantando que del virrey les someta todo y les diga que no, cuando ellos tienen la razón, citan los artículos, se apegan mucho a las competencias que les conceden la ordenanza de intendentes. Entonces es en eso muy interesante ver cómo se genera una estira y afloja
en parte por el propio régimen, pero en parte también por los cambios que se empiezan a generar y en parte por las atribuciones que el virrey y la Junta Superior toman. Entonces, como que permite ver la implantación del régimen de intendencias en una intendencia particular, pero lo que nosotros insistimos mucho, oigan, no se puede generalizar lo que pasó en el caso de Guadalajara, porque Guadalajara era la capital de la audiencia, de una audiencia, entonces tenía un perfil y una estructura muy distinta a las otras audiencias. Entonces, lo que tratamos de evitar es esas, en todos los libros sobre estos temas vemos que al final dicen, fue un éxito o un fracaso las reformas borbónicas, fue un éxito o un fracaso las ordenanzas de intendente, y nosotros lo que queremos demostrar con este trabajo es no se puede generalizar, hay que estudiar caso por caso, intendente por intendente, y no puedes sacar esas conclusiones, sino tratar de explicar qué es lo que pasó y cómo pasó. Eso sería todo. Gracias. Yo quiero abundar sobre estos dos puntos que mencioné en mi primera intervención. En primer lugar, ¿por qué hablar de la particularidad de Chalco? El subdelegado primero elabora el Bando General de Buen Gobierno y posteriormente instrucciones y reglamentos. Dentro de estos últimos, nosotros podemos ubicar algunos reglamentos, algunas instrucciones que son comunes en todas las demarcaciones, es decir, primeras letras, es decir, mesones. Se intenta mejorar la instrucción pública, se intenta mejorar el alojamiento de los hombres y de las bestias. Sin embargo, también hay especificidades. José Luis comentó hace un momento que Valle de Chalco es un lugar donde abunda el agua, donde hay canales, donde hay lagunas, etcétera, etcétera. Y también aquí nosotros vemos que el subdelegado atiende esta particularidad y por supuesto que elabora un reglamento de canoas y también elabora una instrucción de baños públicos, ¿sí? Entonces, por eso es importante hablar de esta particularidad de Chalco. Ahora, dada la riqueza de estos documentos, por supuesto que tenemos que seguir en la pista a Manuel Antonio Fernández Flores. Y para ello elaboramos dos preguntas. Todavía estamos trabajando en esto. La primera pregunta es, ¿cómo llegó este personaje a desempeñar el cargo? Ya nos dimos cuenta que fue a raíz de un conflicto. Aquí hay algo bien curioso. En esta transición de alcaldía mayor a subdelegación, el alcalde mayor Miguel Román Tocano se negó a dejar el cargo y dijo, a menos de que me nombre subdelegado, y metió un litigio. La Junta Superior de Real Hacienda lo favoreció y ordenó que se le reinstalara como subdelegado. Sin embargo, ahí intervino el virrey en 1789 y finalmente, después de mucha efervescencia en Chalco, nombra a un subdelegado que no ejerce porque hay un enfrentamiento entre dos bandos en Chalco. Y por último, nombran a Manuel Antonio Fernández Flores. Este personaje viene justamente de desempeñarse como funcionario del Tribunal de Cuentas de Tributos en Tula. Todavía estamos nosotros siguiendo la pista de su trayectoria formativa, profesional y laboral. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que fue un ávido lector de los tratados de policía de la época, pero que también, de esto no tenemos duda, hay una clara impronta de textos franceses. Entonces, este señor era muy letrado y por supuesto que interiorizó el sistema. Y en ese sentido, pues en estos documentos normativos que elaboró, hay rasgos muy avanzados, como por ejemplo, establece ya que se supervisen las escuelas, también se adelanta mucho
a lo que a principios del siglo XIX sería conocido como el método lancasteriano, es un método de enseñanza de primeras letras, etcétera, etcétera. Sin embargo, Manuel Antonio Fernández no deja de ser un hombre de su época, porque en estos documentos también se puede advertir que establece sanciones muy moralizantes. Por ejemplo, que las mujeres que están lavando en el río no muestren los pechos, que era una práctica muy común. O también, por ejemplo, que en los mesones a las parejas que no demuestren que están casadas se les prohíba pernoctar juntos. Entonces, bueno, vamos avanzando en esto y ya más adelante esperemos darles a conocer el documento terminado. Muchas gracias. Bueno, pues un comentario para cada quien, para Lucrecia un poco, este caso de los jueces diputados, por lo que yo entiendo es algo específico de Chile, no sé si es así, si hubo algo parecido en Argentina y en Perú, por ejemplo, y en caso de que se trate de algo específico de Chile, un poco a qué atribuirlo y qué secuelas dejó, digamos, en el siglo XIX. Eso sería para Lucrecia, para Eugenia y Sajid, sería la visita que hizo el oidor, ya está publicada, se conoce, la visita que hizo en calidad de oidor a El Salvador, y hizo visitas a otros lugares y están publicadas, se conocen. Luego para Isabel, esto de padre político suena realmente muy interesante, Isabel, y sobre todo por lo que dices, el papel que desempeñó como padre político en el siglo XIX, dio lugar a que se atribuyera, digamos, a la nueva etapa. Entonces, un poco, ¿qué tanto le ha seguido la pista esta categoría de padre político? No creo que sea invención propia. Yo me imagino que tiene hay Carlos Garriga, si anda por ahí, a lo mejor nos puede aportar un poco, pero todas estas categorías tienen una secuela muy larga, de pronto desde las 7 partidas o algo. Entonces, un poco esta figura, esta categoría de padre político, como que si piensas profundizar más en ella, yo creo que es una beta bien interesante porque es muy novedosa, ¿no? Y luego pues para José Luis y para Martín, ver si han pensado a través de rastrear, digamos, todas las fuentes en que se inspira el subdelegado de Chalco. A lo mejor identificar todas las citas que hace Solórzano Pereira, todos los que vaya citando, todos los autores ilustrados, filósofos, como que hacer un perfil intelectual de la propia documentación, porque a lo mejor no encuentran muchas pistas de pronto en otros lugares, que eso se va a tomar su tiempo, pero a lo mejor de los mismos textos pueden ustedes como exprimirlos y sacar muchas de sus ideas, de sus lecturas, de sus reflexiones, esto de que decían de las sanciones moralizantes, como que intentar hacer un perfil a partir de los propios textos, a reserva de que puedan encontrar luego en otros archivos, otros fondos, más información. Eso sería todo. Porque doy por hecho que por haber expuesto primera me toca responder primera. No sé si va a ser el orden, pero lo hago nomás. Con respecto a estos jueces diputados y su especificidad, yo también creo que es algo muy propio de Chile, pero justamente estoy ampliando la búsqueda de otras instrucciones y de cómo funcionó la justicia a nivel local en las jurisdicciones cercanas. Por eso me referí específicamente al Virreinato del Río de la Plata. Aparentemente no los hubo. Lo que se hizo fue aumentar la cantidad de alcaldes de la hermandad. Y hay varios trabajos en esa línea. Y en eso estoy. Pero también creo que no hay otros semejantes por lo menos cerca. Pero me interesa como comparar y analizar sus especificidades. Continuaron existiendo en la época republicana, con el mismo nombre incluso de jueces diputados, hasta 1828, 1830,
porque además tenían entre sus facultades la facción de testamentos en el campo y algunos avenimientos por disputas que implicaran cifras menores a 20 pesos, y eso continuó. Y luego se cambió la forma en que se los denominó, pero siguieron durante todo el siglo XIX. Ustedes saben que en Chile no se siguió el régimen de intendencias durante la República y siguieron las subdelegaciones con ese mismo nombre también durante todo el siglo XIX. Así que toda esta instalación de gobierno borbónico tiene una duración de un siglo. ¿Ah? Así que sí, estos jueces pervivieron, continuaron. Incluso hasta hoy día tenemos el juez de policía local, ¿ah? Que es un subdelegado, en definitiva. Así que no se ha cambiado tanto el régimen a este nivel. Respecto a este diagnóstico, bueno, y quisiera que tú también, Sajid, comentaras algo al respecto. En realidad, yo no conozco el diagnóstico como tal. Lo que he encontrado son referencias de otros documentos bueno, que resumen y que plantean, que dejan ver lo que el oidor llegó a hacer a San Salvador. Incluso algunos documentos en los que le envían agradecimientos los cosecheros del añil por haber hecho esa visita, y además deja entender que hizo muchas cosas más con relación, sobre todo para apoyar a los cosecheros del añil. Entonces, bueno, es un documento que vale la pena buscarlo, encontrarlo en el Archivo General de Centroamérica. Pero también Sajid tiene referencias al respecto, y puedes comentar. Gracias, Eugenia. Sí, en realidad, hasta donde yo sé, esta visita pues no está publicada. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho en este trabajo es ir reconstruyendo digamos, el perfil de esta instrucción a partir no solo de interpretar los artículos que tiene, que son muy ricos, ¿no? Tiene cerca de 30 artículos, ¿no? Sino también a partir de otras instrucciones y otras normativas que el mismo José Ortiz elaboró, y eso nos ha ido permitiendo pues calibrar, comparar y ver justamente cuáles eran sus ideas ilustradas en torno al buen gobierno en la Intendencia de San Salvador. Y nos hace falta, y lo hemos hablado con Eugenia, nos hace falta, y creo que también se lo mencioné, Rafael, en la última reunión que tuvimos, hacer como una especie de biografía intelectual de José Ortiz, porque nos parece que fue un jurista muy importante en la audiencia de Guatemala, y haber sido nombrado primer intendente de la primera intendencia de la audiencia de Guatemala, pues algún mérito tenía, ¿no? Entonces, esos aspectos todavía nos hace falta afinar. Desgraciadamente por la pandemia nos lo ha impedido, pero eso está por hacer. Otro aspecto que lo añado, no viene al caso a la pregunta, pero lo añado, un aspecto que nos hemos planteado con Eugenia, justamente bien, aquí tenemos esta normativa, esta instrucción eh, para dictar una serie de leyes en orden al buen gobierno de las repúblicas indias, a los gobernadores, ¿no? Pero la pregunta es, ¿llegó a efectuarse? ¿Cómo llegó a efectuarse? Entonces eso nos impulsa justamente a hacer más adelante trabajos al respecto, es decir, hasta qué punto esta normativa se aplicó y en qué porcentaje se aplicó. Sí, sería pues fenomenal hacerlo, lograr calibrar esos aspectos, ¿no? Es un añadido, ¿no? Porque también es algo que nos hemos preguntado con Eugenia y nos ha inquietado también. El concepto de padre político a mí me llamó mucho la atención. No lo he visto para otra documentación de la época en San Luis, pero probablemente sí exista en otros
en otras regiones de la Nueva España. Y bueno, pues habrá que buscarlo para seguirle el hilo y seguirle la trayectoria al concepto y ver en qué termina. Pero lo que sí es muy llamativo, lo que sí llama mucho la atención es la preocupación por los más, los menos favorecidos de la sociedad. O sea, cómo hay una preocupación por parte de la autoridad por ver de que mejoren. O sea, de que no estén en una situación tan precaria y ver de qué manera se puede inclusive fomentar la industria para que los jóvenes se puedan emplear en oficios que les reporten un mantenimiento honorable, igual que las doncellas. Y eso llama mucho la atención porque eso es algo que definitivamente en el siglo XIX, pues yo no lo he visto. Igual me falta ver, pero no lo he visto y mucho menos después. Gracias, Sajid. Bueno, respecto a la recomendación, pregunta del doctor Rafael Diego, comentario, sí, en realidad tenemos esa inquietud bueno, principalmente el bando general de los documentos que ha creado este subdelegado tiene una serie de referencias, por ejemplo, bueno, tanto a la Real Ordenanza de Intendentes, para apoyarse como que ese es su vínculo, como a la recopilación de leyes de Indias o incluso a alguna pragmática o alguna Real Orden, ¿no? Entonces, obviamente, una intención sería, pues tener como un pequeño registro de eso que él llama, principalmente porque se ve que es un sujeto muy, o sea, pues educado en muchos sentidos, ¿no? O sea, no estoy muy seguro si es abogado. Se ve que conoce muchas cosas, se ve que ha leído mucho, o sea, tanto por su cultura general, no sabemos también si hay más plumas en la formación de este bando, pero por su cultura general y por la gran cantidad, digamos, como de referencias culturales que señala él. No sé, por ejemplo, cuando habla de la instrucción de mesones, hace una serie de recomendaciones de medicina tradicional, así muy ricas, ¿no? Que dice, bueno, cada mesonero debería de tener por lo menos, y hace una lista de cosas, ¿no? De recetas. Esto para atender aquello, tal planta, tal cosa para tal remedio, tal, o sea, ese tipo de cultura que nos hace pensar que quizás haya más manos metidas ahí, o que de verdad es una persona muy, muy culta para la época o de la época, y que conoce muy bien los problemas de la zona, ¿no? Y además hay otra cosa que yo le comentaba a Martín, que es muy interesante y que creo que viene muy bien para este taller explorarla, que este hombre tiene una imagen ya, digamos, como muy concreta y muy organizada de lo que podríamos llamar una especie de técnica legislativa, ¿no? Hace una prelación de normas, del bando general deriva las instrucciones y generalmente las llamadas que hace a la normativa las hace como alguien que conoce de leyes, ¿no? Y además también cuando establece, pues no sé, penas, castigos y todo ese tipo de cosas, se tiene bien claro que establecer una prelación, digamos, en la gravedad de la pena. Y, o sea, vamos, tiene muchas características, sus bandos, que nos hacen pensar en que él no está improvisando, pues, o sea, él se ve que está bien instruido y conoce, y por eso se hace más interesante, pues, a lo mejor hacer un pequeño prontuario de esto, ¿no? De las referencias que él tiene, porque contiende muy bien, por lo menos discursivamente, contiende muy bien con la Real Audiencia, ¿no? Agradecer esta sugerencia de Rafa, porque por supuesto que con lo que nos dijo puede apoyarnos muy bien para hacer este perfil intelectual del subdelegado. Muchas gracias. Mi comentario va con respecto a lo que ha dicho la doctora Lucrecia, y yo al respecto de también el comentario que le decía Rafa de esta particularidad con respecto a Chile,
yo en el Virreinato de Río de la Plata no he visto estos jueces diputados. Sin embargo, ya he comentado en otra ocasión con Lucrecia hasta qué punto ella se había encontrado con una figura que sí me encuentro yo en el Virreinato del Río de la Plata, que son los alcaldes pedáneos, y hasta qué punto pues las competencias de estos jueces diputados y estos alcaldes pedáneos más o menos podrían ser semejantes, ¿no? Los alcaldes pedáneos están bajo la autoridad de los subdelegados, son españoles y están nombrados precisamente como para facilitar la llegada del gobierno de los subdelegados a estos pueblos donde, pues por distancia y demás, pues se le hace más dificultoso toda la gestión de gobierno, ¿no? Y en ese caso yo no conozco tampoco mucho los subdelegados, pero sí publiqué los subdelegados, los alcaldes pedáneos, pero sí encontré unas instrucciones que daba el intendente de Potosí y las llegué a publicar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que Lucrecia y yo tendríamos que conversar un poco a ver qué hay de coincidencias entre estas dos autoridades. Y por lo que también comentabas sobre que interesaba mucho y que obviamente toma mucha importancia esta lucha contra la vagancia a fines del siglo XVIII, yo creo que también es algo muy importante y que obviamente tiene consecuencias pues decisivas, ¿no? Lo digo porque me interesa mucho la mano de obra minera y ahí pues me encuentro obviamente como que mucha más presión a la hora de reclutar a través de que estos jueces salen a hacer, bueno, pues levas de trabajo pues de la gente que anda sin poder justificar que está contratada, pues se le mete en la cárcel y terminan pues adjudicada a en mi caso, a ciertos azogueros o propietarios de minas, ¿no? Y yo creo que obviamente todos sabemos que con la Ilustración cambia el concepto de trabajo, ¿no? Hay un intento por dignificar el trabajo, pero además un intento por reforzar el concepto de trabajo con utilidad social, ¿no? Todo el que no esté trabajando pues es un factor inútil a la sociedad y por lo tanto pues hay que contrarrestar esta vagancia, ¿no? De forma que incluso se hace pues de una forma agresiva y violentando en muchas ocasiones porque pues ya los jueces empiezan también a tomarse unas atribuciones pues más agresivas, por así decirlo, ¿no? Y nada más, gracias. Bueno, te cité en mi ponencia esta mañana, fue la primera. Tú me habías mandado estas instrucciones de los alcaldes pedáneos el año pasado, entonces después precisamente del Congreso, así que lo incorporé. Lo que yo dije muy resumidamente es, bueno, no hay alcaldes pedáneos en Chile, no los encuentro. Además, en estas instrucciones dice específicamente que tienen jurisdicción sin superponerse con la de los alcaldes de indios. Entonces yo tengo ahí algo para comentar contigo, si estos jueces estaban dentro de los pueblos de indios, ver cómo los viste actuar, si es que los has encontrado actuando, por un lado. Y por otro lado, el juez diputado tiene un territorio, un distrito que se demarca. Es territorial y se dice expresamente en estas instrucciones. Lo vimos también en nuestro taller. Y el alcalde pedáneo, según la definición que yo manejo de pedanía, es todo lo que él puede caminar desde el lugar donde reside. Por lo menos todos los jueces pedáneos eclesiásticos de los siglos anteriores tenían ese espacio no delimitado. Entonces yo creo que ahí hay diferencias.
Y tenían en común la persecución de estos vagos, mal entretenidos, pero tus alcaldes pedáneos también se tenían que preocupar de los caminos, de los puentes, de los mesones, entonces, y de cómo controlar lo que pasaba ahí. Así que eso me parece que marca diferencia, pero también se conecta con los documentos de José Luis y de Martín, que se habla mucho de cómo tienen que ser estos mesones, estas casas. Yo creo que ahí tenemos otros puntos de contacto. Con ustedes, pero sí quería hacer algunos comentarios, particularmente partiendo de la intervención de la doctora Monroy y otras. Es decir, creo que alguna vez hemos platicado con la doctora, con Isabel y con Rafael. Yo creo que sería muy interesante en este momento, pero muy interesante hacer ya un trabajo comparado de ordenanzas. Creo que es muy importante. Primero, quizás a escala de la Nueva España, pero esto también sería interesante compararlo. Digo, un proyecto muy ambicioso, pero en el caso de la Nueva España me puedo quedar, y México, porque yo creo que como se ha insistido en la conversación que hace días di con respecto a este seminario, respecto al asunto de cómo se transita hacia el siglo XIX, yo creo que uno de los puntos importantes son las ordenanzas también. Es decir, yo doy, por ejemplo, un ejemplo que conozco de la Ciudad de México. La Ciudad de México, no sé si todos conozcan, la Ciudad de México, durante buena parte del siglo XIX, prácticamente hasta el fin del siglo, usó ordenanzas de intendencias del siglo XVIII, por ejemplo. Entonces, esto da idea de la importancia de estas ordenanzas. Y por otro lado, no solo eso, sino también cómo hay todavía la falta, por otras razones políticas que no tenemos tiempo para explicar, pero que me parece importante entonces en ese sentido. Y otra cosa que es el proyecto que yo estoy presentando, bueno, estoy tratando de hacer, sería incluirlo inclusive con las ordenanzas españolas, porque creo que es, y particularmente la de Madrid, por ejemplo, de ciertas ciudades españolas, porque yo creo que es un mundo, no podemos seguir trabajando solamente, creo que es importante, pero también yo creo que tenemos que entrar a otra escala. Hay otro asunto que también me parece que está aquí, que se tocó, creo que Martín lo tocó, y que me parece que tiene que ver con las ordenanzas y que también hay que explorar a mi gusto, es el asunto de la famosa ciencia de la policía. Yo creo que aquí en nuestro mundo mexicano hay un autor, un abogado, un jurista que ha trabajado esto, que se llama, su nombre es Omar Guerrero, que es un jurista y entonces tiene cierta manera de trabajar los juristas, muy válida, pero son muy formales en general. Pero lo que es importante es de dónde viene la ciencia de la policía. Yo creo que es un asunto muy complejo. Hablaba Martín de la influencia francesa. Claro que hay una influencia francesa, yo he seguido esto. Hay una influencia alemana y esta influencia llega primero a España. Es más, España no tiene en realidad autores importantes de policía. Son realmente traducciones, yo las conozco. Entonces, creo que hay un campo ahí muy interesante de exploración, tanto de las ordenanzas como algunos de sus fundamentos, que es la policía, por ejemplo. Y sí, creo que esta figura que marcaba Isabel, pues es importante mantenerlo. Creo que inclusive no solo en el siglo XIX en el federalismo, sino antes, inclusive en el centralismo, porque si ustedes se dan cuenta, las primeras ordenanzas importantes de la Ciudad de México independiente son de 1845. Cuando este es el sistema centralista, y con eso termina el sistema centralista, se regresa al sistema federalista y se regresan hasta las ordenanzas del siglo XVIII. Eso es verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pista muy interesante entre ordenanzas y ciencia de policía y trabajo comparado. Eso sería todo, gracias. Efectivamente, esto es apenas como la punta de la hebra de toda una madeja enorme que se va a desenvolver, y yo creo que sí es muy importante establecer los estudios comparativos. Yo mencioné rápidamente las ordenanzas de los alcaldes de barrio de Valladolid, Puebla, Oaxaca y Querétaro, que yo creo que sería interesantísimo ver cómo se organizan, o sea, cómo se dividen esas ciudades y cómo están estas atribuciones de los alcaldes de barrio también en esas ciudades, incluidas la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México es anterior, porque esa es 1787 y estas son 1795, todas, ¿no? Entonces, creo que puede resultar un análisis
sumamente interesante y ver también si más allá en El Salvador o en Argentina o en Chile podemos encontrar algo similar para las ciudades, que sería como, bueno, pues un garbanzo de a libra, pero sería súper interesante poder encontrar el documento comparativo. Gracias. Lo primero, pues aún era una disculpa porque en algún momento se me activó el micrófono, que no era mi intención. Y bueno, felicitar a todos los ponentes de la mesa. Creo que ha habido un gran avance de la última reunión que tuvimos. Y me parece que todos los trabajos que se han presentado se perfilan hacia una misma dirección y esa es muy interesante. Me ha llamado la atención lo que ha comentado el doctor Martín Escobedo en relación a este interés que tiene en su trabajo de definir pues estas reglamentaciones, ¿no? De los bandos, reglamentos, instrucciones, y se ha hablado aquí también de providencias, ordenanzas. Creo que hay un cúmulo de ordenamiento normativo en este periodo que pues que lo que está dejando en evidencia es una profesionalización del gobierno. Creo que eso es lo fundamental. Me parece estupendo lo que dice el doctor Ira de Guattari, que únicamente trabajando, haciendo estudios comparados y teniendo como referencia cómo se van implementando todas estas acciones en España, es como podríamos entender, hacer un mapeo de cómo se empieza y cómo se va escalonando. Entonces, bueno, pues son más bien comentarios que cuestiones. Y sí me parece que es fundamental que hablamos de bandos, reglamentos, instituciones, providencias, ordenanzas, y tiene que ver con una proliferación muy grande de este ordenamiento normativo que no tiene otra cosa o otro fin que profesionalizar este gobierno, como que dejar separarse de esta beta que habíamos visto del gobierno de la justicia y pues implementar esta causa de policía que tiene muchos aspectos, muchas ápices, mucho de dónde cortar. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias. No sé, pero sí quería comentar que en el caso que tienen acerca sobre los temazcales y el baño público, etcétera, es que estos ordenamientos están en el nombramiento de los gobernadores. Cuando se nombra un gobernador, se dice todo lo que tiene que hacer y una de estas son respecto específicamente al baño, los baños la gente que se bañaba junto, ¿no? Y va a haber diferentes ordenanzas a partir del siglo XVII específicamente, que encontramos que llegan a los pueblos y que están en las alcaldías mayores respecto precisamente a esto, a los baños públicos, pero a otras circunstancias que existía, por ejemplo, casi siempre se asocia el baño de temazcal pues con la ingesta de pulque y después se armaban unos verdaderos porchinches ahí adentro y entonces por eso se limitaba. Así que desde el siglo XVII ya hay el antecedente de estas ordenanzas y es muy interesante porque precisamente cuando vienen los nombramientos de los alcaldes mayores y ven cuáles son las funciones que tienen ellos que cuidar, también se agrega vigilar este tipo de conductas, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Y para el caso de Lucrecia, yo no sé, desde antes te había comentado, no sé si hice o no lo hice, respecto a la fiel ejecutoria. Yo quería, porque son finalmente diputados, ¿no? Son diputados de la fiel ejecutoria y tienen su propio tribunal. Yo te quería preguntar si tiene diferencias con la fiel ejecutoria. La fiel ejecutoria generalmente es sobre todo respecto a asuntos comerciales. Entonces, esa es lo que te quería preguntar. No, es que no tienen representación territorial. Es como una demarcación, pero no ejercen una diputación en otra instancia.
Eso no pasa con estos jueces. Bueno, de mi parte sí, pues agradecer los comentarios. También, o sea, la verdad es que también tenemos un poco en la mesa de discusión con Martín este asunto de la policía, obviamente por el parentesco muy cercano con la ordenanza de intendentes y la influencia del cameralismo y todas estas cosas. Bueno, lo que yo he estado rastreando un poco, he seguido algunos españoles sobre esto, que son Francisco Roma Rosell y Valentín de Foronda, que no sé realmente qué tanta influencia o qué tanto los podamos considerar como un poco precursores de esta ciencia de policía en España. Por supuesto hay otros, a lo mejor pues digamos, con más influencia, ¿no? Pero sí lo tenemos presente, aunque pensamos también que como para un estudio introductorio, pues tendremos que resumir mucho esto, ¿no? Pero creo que se presta para una discusión muy amplia sobre la manera en la que estas influencias pues van a poder reflejarse no solo en estos bandos de buen gobierno, ¿no? Sino en muchas ordenanzas y en muchas tomas de decisiones que se van a tener en la época. Porque el subdelegado lo que hace es que concentra muchas cosas, ¿no? O sea, como que él toma de muchas fuentes para hacer una recopilación de reglas en muchos sentidos, ¿no? Pero, pero sí estamos convencidos de que pues la fuente nos puede dar pues como para ampliarnos a muchos temas que creo que van a terminar por ser importantes para muchas otras lecturas que se hagan en este taller, ¿no? Y pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, ¿no? Reitero las felicitaciones, ¿no? Y me sumo también las felicitaciones que hizo la profesora Pilar por el estado y el avance en el cual se encuentran todos los trabajos y como mencionaba, no dudo que va a ser un buen aporte, ¿no? Quiero invitarlos también, creo que no sé si se va a dejar unos minutos de descanso, ¿no? Pero enseguida tenemos la siguiente mesa titulada Geografía Histórica y pues quiero invitarlos a participar a ella, ¿no? Entonces, muchas gracias y con ello cerramos esta mesa de orden normativo.